Bien, entonces, como les decía, estamos aquí reunidos para recibir el mensaje de la palabra de Dios para nuestros corazones. Pero recibir ese mensaje en nuestros corazones implica nuestro compromiso de guardarlo. Y en la palabra, el compromiso de guardar el mensaje no es esconderlo, cavar un hoyo y esconderlo 3 metros bajo tierra. En la palabra de Dios, guardar el mensaje implica que mi vida se va a impregnar de ese mensaje de tal manera que yo cambie, de tal manera que yo sea transformado por esa espada que penetra hasta los tuétanos y desnuda todo mi ser por dentro. Así que en esta mañana prepare su corazón para que ese mensaje llegue hasta lo profundo de su ser. Y ratifico la bienvenida a cada uno de ustedes y los que se están conectando por nuestra cuenta Igea Barinas en el Facebook, sean bienvenidos también. Recuerde usted que si usted quiere hacer un estudio de este mensaje o de otros, en nuestra cuenta en Facebook puede volver a buscar el mensaje en su celular o en su computadora y con calma, incluso le puede poner pausa, va haciendo anotaciones, le vuelve a dar play. Si no quiere escuchar tanto al pastor, tanto le da así avanzar. ¿Ves? Pero tenemos esas herramientas, hermanos, tenemos esas herramientas. Ubíquense en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el mensaje que trae el ángel y por el cual este tema se titula El mensaje del ángel. La palabra de hoy tiene por título El mensaje del ángel. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y usted me va a seguir en una lectura silenciosa a partir del versículo 8 hasta el 14. Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 14. Yo le voy a confesar algo, hermano, oyente, amigo. Constantemente yo estoy estudiando la palabra, recibiendo del Señor mensajes, los preparo. A veces estoy preparando 2 o 3 adelantados. Y para hoy, desde hace 15 días, ya yo tenía el mensaje preparado, según lo que yo creía. Pero el domingo pasado, leyendo esta parte, el Señor me motivaba a entender por qué yo debo hablar y qué debo hablar. Le decía el domingo pasado que muchos escépticos critican a los que celebran la Navidad de una forma irresponsable. Quizás podemos hasta juzgar a aquellos que hacen su respectiva comida y se sientan junto a la familia. Y es que a veces, hermanos, nosotros no sabemos cómo aprovechar las oportunidades que Dios nos da para predicar el mensaje de salvación, porque a veces ni siquiera sabemos cómo transmitir ese mensaje de salvación. Y yo decía dentro de mí, hay que darle importancia a la vida de Cristo en su totalidad, porque para que Cristo, siendo hombre, pudiese haber dado su vida en propiciación por nuestros pecados, tuvo que haber nacido, independientemente de la fecha. Tuvo que haber nacido. Y desde que Cristo nace, desde que Dios se encarna en Jesús, en ese bebé que nace, comienza el cielo y la tierra a adorarle y a hablar de ese mensaje de buenas nuevas. Así que
vamos a repasar el encuentro que los ángeles tuvieron con los pastores para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice el texto en Mateo que estamos memorizando, hace referencia a una profecía en Isaías, pero ese texto dirigido exclusivamente a María y a José les habla precisamente del ahora, de ese instante donde Dios venía a encarnarse como hombre para que pudiese dar paso al sacrificio único que por derramamiento de sangre permitiría la expiación de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados. Pero ya Dios le había mostrado a su pueblo que el derramamiento de sangre de un animal no era suficiente, porque el pueblo debía sacrificar un animal por lo menos una vez al año por los pecados. No era suficiente. La sangre del animal no era totalmente pura, no era digna. Pero tampoco podía un hombre de descendencia de Abraham, de descendencia aún de Adán y Eva, tampoco su sangre era propicia para redimir nuestros pecados. El único que podía hacer esa redención es Dios mismo, pero Dios no tiene venas. Y usted se preguntará, ¿por qué era necesario redimir el pecado por la sangre? Porque en el Edén la búsqueda de encubrir la desnudez, la esencia de ese pecado, de la desobediencia cometida por Adán y Eva, llevó a Adán y a Eva llevó a Dios a matar un animal para cubrirlos permanentemente. Porque las hojas de los árboles cocidas por Adán y Eva se marchitarían en cuestiones de horas y volverían a quedar expuestos y desnudos. Sin embargo, Dios se proveyó a sí mismo y nos proveyó a nosotros la oportunidad de cubrir esa vergüenza derramando el primer animal. Antes de Génesis 3, no se había dado el derramamiento de sangre en la tierra. No había necesidad. Entonces el hombre ahora necesitaba la redención de sus pecados a través de la sangre, pero Dios no tiene sangre, porque Dios no es biológico, no es un organismo biológico como nosotros. Por eso entonces las profecías empezaron a brindarnos ayuda para entender que en algún momento vendría a la tierra aquel que siendo Dios se encarnaría en un cuerpo como el suyo y el mío para que brotara una sangre, pero una sangre distinta, una sangre que no vendría contaminada con la herencia de Adán y Eva. La sangre del Hijo de Dios, la sangre de Dios hecho hombre. Y desde el preciso momento del nacimiento de Jesús en la tierra, empezó Dios mismo a mover lo celestial y divino para que trajese el mensaje a lo terrenal y humano. Y dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes, de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso cantamos: ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Y damos gloria. Gloria. En lo alto. En lo alto. Gloria. Gloria. En lo alto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido hoy. Dios no nació. Dios no apareció en el tiempo. Dios es eterno. Pero gloria a Dios, el mensaje del ángel a los pastores ha nacido hoy. Ha nacido hoy. Ha nacido hoy. Gloria a Dios por ese mensaje. Y la historia nos cuenta brevemente cómo un grupo de pastores no evangélicos, eran pastores de ovejas, estaban pastoreando un rebaño de ovejas, y por eso es que en medio de ese momento donde estaban en el monte, por así decirlo, su rebaño pastando, estaban solos, reunidos allí, en medio de la oscuridad tal vez, se acerca un ángel, y la primera reacción muy natural de todo ser humano cuando se presenta algo desconocido es el temor. En aquel entonces quizás era muy frecuente sentir temor por la aparición, ¿verdad? Por apariciones que no entendemos. Quizás hoy le tenemos menos miedo a las apariciones, pero tenemos miedo de lo desconocido. Tenemos miedo de aquello que no entendemos. Y el miedo nos hace cerrar la percepción natural de lo que ocurre. Por el miedo salimos huyendo, salimos corriendo. Pero también por el miedo nos podemos quedar allí, estáticos, frenados, pero sin entender ni procesar qué está ocurriendo. Y si yo no proceso lo que está ocurriendo, no me daré cuenta ni voy a percibir la realidad de lo que ocurre a mi alrededor para transformarla y entonces adquirir lo que deba adquirir o reaccionar como deba reaccionar. Se le presentaron los ángeles a los pastores que estaban una noche trabajando, pastoreando, permitiendo que las ovejas comieran, y jamás pensaron que se les aparecería un ángel, porque hay situaciones que nos toman desprevenidos, hay situaciones que nos toman de una manera que no sabíamos que vendrían y quedamos totalmente absortos o sorprendidos de tal situación. Pero dentro del mensaje que trae el ángel, lo primero que les dice es que los llama a la calma. Y el versículo 10, la primera parte del versículo 10, el ángel lo primero que les dice a los pastores: no temáis. Porque el temor es un sentimiento que, como les dije, nos llama a la ceguera. La razón se pierde
Aún nuestro cuerpo materialmente puede paralizarse o salir huyendo sin dejarnos entender lo que está pasando. El mundo hoy está sumergido en gran temor. A escasos 2 años estamos saliendo de una pandemia. A nivel mundial, todas las personas quedamos tocadas por esa pandemia. Al que le dio la enfermedad y la superó, al que perdió un familiar producto de esa enfermedad, o al que perdió varios familiares en ese año o en esos 2 años producto de esa enfermedad. Así que a algunos les quedó la conciencia, el alma tocados por el temor de ser contagiados. Y empezó el mundo a explicar, señalar, identificar teorías conspirativas sobre el fin del mundo. Videos, explicaciones, eruditos que buscan quizás aumentar el like de su Instagram o de su Facebook, hablando y exponiendo corporaciones, mentes malévolas que traen maldad, y eso aumenta el pánico y el temor. Y el temor nos paraliza. El temor nos evita ir a donde debemos ir a predicar el mensaje de la palabra. Pero sabe que los ángeles le dijeron a los pastores: no temas, no teman. Y me llama la atención que durante la predicación de Jesús a sus discípulos, también le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No temáis, les dijo el Señor a sus discípulos, porque el temor, aunque en esencia es parte de nuestro sentimiento, es parte de nuestra naturaleza, también en esencia usted y yo podemos controlar el temor. Hace falta ser espiritual para tener el control de nuestras emociones. Porque si yo soy almático, mi alma, que es el depósito de las emociones y sentimientos, gobernará mi vida. Seré almático, seré emocionalista. Y cada emoción que se presente en mí, en una situación distinta, cada una en particular, gobernará mis reacciones, porque soy un ser almático. Sí se puede gobernar sobre mis propias emociones. El ángel le dice a los pastores: no temáis. Hay una certeza, hay una garantía de que lo que iba a acontecer, nada malo les iba a producir a ellos. Busco en el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16, la versión Dios habla hoy, dice: al oír todo esto tuve miedo. El profeta Habacuc, escuchando la profecía de Dios sobre su pueblo, escribe y dice: al oír todo esto tuve miedo. Y describe la realidad de ese miedo. Dice: mis labios se pusieron a temblar. ¿Ha tenido usted miedo hasta el punto de que sienta que sus labios tiemblan de temor? Yo sí. Una vez sentado en la silla del odontólogo, yo sé que todos le tienen miedo al odontólogo, o la mayoría. ¿Eileen no le tiene miedo al odontólogo? Ay, yo sí. Pero, hermano, no es miedo, es terror. Y yo le digo a la doctora, le voy a confesar algo que yo sé que usted debe oír mucho, pero a mí esta situación me da miedo. Dice: no, señor Castillo, tranquilo, eso no es fácil. Bueno, y ahí me sentó, me mareó, me dio agüita de, ¿cómo se llama eso? Té de rosa de Jamaica, bien sabrosa, por cierto. Y bueno, me sentó allí
Hermano, me dijo, abra la boca, me puso un aparato ahí para tener la boca abierta. Y cuando ella lleva el instrumento así hacia mi boca, la boca mía empezó a temblar solita. Solita. Yo no lo estaba, yo recuerdo que estaba asustado, pero yo no tenía en mi mente voy a hacer temblar mi boca. ¿Ah? Y mi boca temblaba solita. Y ella me decía, pero tranquilo, señor Castillo, pero tranquilo. Yo, pero es que es algo que no domino, le decía yo. Porque el miedo me tenía dominado. Le di rienda suelta. Y se manifiesta de esa manera como el profeta Habacuc describe. Al oír todo esto tuve miedo y mis labios se pusieron a temblar. Mis piernas dejaron de sostenerme. ¿No le ha pasado que en algún momento sus piernas le traicionan y se quedan paralizadas cuando de verdad tenía que salir corriendo, o de repente siente que se están tambaleando de un lado para el otro? El profeta Habacuc dice, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió su fuerza. Mire cómo el miedo nos paraliza, nos transforma. Mire cómo el miedo ataca nuestro ser, ataca nuestro cuerpo. El miedo, al igual que las otras emociones, transfiere hacia el cuerpo una realidad que se expone. Por eso cuando la alegría está en nosotros, normalmente mostramos los dientes, ¿verdad? Nuestro labio se ensancha hacia arriba, mostrando esa alegría. Se hace evidente el miedo también. Pero la forma como el profeta continúa diciendo, aún así esperaré tranquilo, dice el profeta, el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Estad quietos, no temáis. El mensaje de los ángeles a los pastores radicaba en la plena confianza de guardar quietud frente a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es el mensaje que usted y yo tenemos que dar a las personas que hoy están sin esperanza, a las personas que hoy andan temerosas, a las personas que sin pensarlo, quizás sin guardar conciencia quizás de su futuro, tienen miedo del mañana. Pero usted y yo debemos comenzar con esa palabra, no temáis. En Cristo hay redención, porque un día nació en la tierra. Y como un día nació, un día murió y un día resucitó. Es el mensaje que usted y yo podemos compartir con quienes están a nuestro alrededor. La Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, cuando también María se ve llena del mensaje del ángel, pongámonos en los zapatos o en las sandalias de María, desposada, pero sin haber tenido su primera relación sexual con su esposo. Estaba comprometida con José. Y de pronto se le acerca un ángel para decirle, María, has concebido. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Yo no he conocido varón. Estoy comprometida con mi esposo José, pero no he dormido con él como su esposa aún. Y el mensaje del ángel nos relata cómo María estaba y qué le pasó cuando él le dice en el versículo 29, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. El miedo trae a nuestra vida confusión, nos turba, nos saca de la perspectiva en la que andábamos, nos desalinea hacia otro mover. María venía con su vida quizá hecha, su vida plena en el presente y mirando hacia adelante, viéndose en la vejez con su esposo José,
se veía así en el futuro? Porque estaba comprometida con Él. Me voy a casar con Él y una vez que me case tendré hijos, tendré una casa. La seguridad de tener nuestra vida resuelta nos da la confianza de seguir viviendo sin miedo porque hemos calculado nuestra vida. Hemos hecho planes. Hemos dicho, tengo esto y voy a hacer aquello para poder tener lo que estoy planificando tener. Esa es nuestra vida. Pero nuestra vida a veces toca a la puerta episodios que nos traen incertidumbre. Recuerda que Jesús le enseñaba a sus discípulos y les decía que había un hombre que había pensado, un hombre rico, que había planificado destruir los graneros que tenía para construir unos más grandes y poder meter más cereal allí, más granos, porque estaba siendo prosperado. Y no es malo tener esa idea de ser prosperado, sobre todo con un trabajo honrado. No es malo, pero el Señor nos enseña que a veces la incertidumbre toca a la puerta de nuestra vida, sobre todo cuando en medio de nuestros planes no tenemos a Dios, no consultamos a Dios, no lo hacemos presente en medio de esos planes. Planificamos nuestros hijos, nuestro carro, nuestra casa, nuestros estudios, planificamos y planificamos, pero Dios sigue estando relegado hacia un lado. Y María, ya con su vida planificada, una virgen hebrea, una virgen judía, que había alcanzado ya un hombre bueno y respetable, José, trabajador, así descrito por la misma palabra. Y viene la incertidumbre a su vida. María, has concebido un niño. Y eso puso muy confusa y turbada a María. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco la desnudez de un hombre, ni he dado a dar mi desnudez? No he dormido con ningún hombre. ¿Cómo puede ser posible? Yo no sé si usted se puede colocar en las sandalias de María, en el puesto de María, ante tal situación. Pero lo que sí le puedo decir es que el mensaje del ángel continúa diciendo, no temas. El versículo 30, el mensaje del ángel le dice, no tengas miedo, María. No tengas temor, María, porque aunque ha ocurrido algo inexplicable en tu vida, Dios está al control y lo manifiesta aún con su propio prometido. Hermano, el primero que la iba a enjuiciar por su situación era su prometido. Los hombres de la antigüedad, diferente a los de hoy, hoy está subvalorada la virginidad de una mujer. Se le enseña en la universidad y aún en las escuelas, en los liceos, a las mujeres el permiso de sus primeras relaciones sexuales mientras tenga su preservativo o sus pastillas. La ONU ha gastado millones y millones de dólares en campañas regalando preservativos a los jóvenes y no ha tenido el impacto deseado, porque si por un lado no se presenta el embarazo no deseado, por el otro lado entonces se presenta una enfermedad de transmisión sexual. Esa campaña no ha funcionado, pero le ha enseñado a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes a subvalorar la importancia de ser virgen. Pero José, valorando esto, como cualquiera de estos hombres, José valorando esto, pensó
como amaba mucho a María, pensó dejarla, pero calladito, porque si la denunciaba, podían hacerla hasta morir. Además de que quedaría en la calle completamente. Pasaría a ser una mendiga, una pordiosera. Y él entonces, preocupado también, pensó, no, yo la voy a dejar, pero en silencio, que nadie se entere. No voy a decir por qué, aunque me juzguen. A la vista de la sociedad tendría toda la razón en dejarla, porque era señal que le había sido infiel. Pero cuando Dios está al control de las cosas, interviene por nosotros antes que nosotros busquemos la intervención humana. Y entonces Dios trata con José aparte y se le revela en sueño que tenía que aceptar a su esposa, que tenía al Hijo de Dios en su vientre, porque en lo que ella hay, santo es. Así que a José también, no temas. Y a María termina diciéndole en el versículo 30 el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Toda la humanidad en la muerte de Cristo es una posibilidad para aceptar el favor de Dios. Juan 3, 16 y 17 nos enseña que Dios envió a su Hijo para morir por todas las criaturas, para que todas las criaturas puedan aceptar esa muerte y convertirse en hijos de Dios, porque, dice el versículo 17, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese hecho salvo. No temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Tú, tu familia, tus vecinos, tus compañeros, todos hemos hallado gracia porque Dios nos dio a su Hijo, a su amado, a su unigénito. La palabra unigénito nos señala que es el único ungido como hijo. Y en medio de todo esto, el ángel a los pastores le dice, no teman, aguarden, tengan quietud. En el mismo versículo 10, seguimos leyendo en la siguiente parte cómo el mensaje del ángel va tomando forma a los pastores. Y en Lucas capítulo 2, versículo 10 dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Así que la ausencia del temor, del terror que paraliza, vendría a ser llena por el gozo de recibir una noticia feliz. Pero, ¿qué es el gozo? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted que es el gozo? No podemos definir el gozo como una emoción, aunque está asociado con la alegría, pero gozo y alegría no es lo mismo. Hay personas que por ratos están alegres. Recuerde esto, hay un principio bíblico, que usted lo acepte o no, que yo lo acepte o no, es otra cosa, pero no deja de ser cierto. Hay un principio bíblico que según Gálatas 5, el gozo es un fruto del Espíritu. Y si el gozo como fruto del Espíritu no proviene de mí, el gozo no es un sentimiento. Los sentimientos que usted y yo tenemos dependen de nuestra percepción de la realidad. Cuando el gozo del Señor está en nosotros, no va a hacer caer nuestro semblante. La alegría puede invadirme hoy y mañana puedo amanecer triste. ¿Me abandona la alegría
o pasa a un segundo lugar, porque mañana seguramente recibiré alguna noticia que hace que disminuya la alegría. Entonces la alegría como sentimiento tiene en nosotros una medida que no es estándar, que fluctúa según mi percepción de la realidad. El gozo no. El gozo es un fruto del Espíritu que nos lleva a entender que en nuestra vida hay satisfacción. El gozo guarda relación con estar plenamente satisfecho. Y eso viene de la voluntad de querer ver esa satisfacción. En términos ilustrados, es cuando delante de usted hay un vaso medio vacío de agua. Y quienes no están plenamente satisfechos con su vida, verán siempre que al vaso le hace falta la mitad de agua. Y que en cualquier momento me volverá a dar sed más rápido porque el vaso no está lleno. Pero el que está satisfecho, el que complementa la satisfacción de su vida, siempre notará en primer lugar que el vaso está medio lleno, que por lo menos aún hay agua en el vaso. Es aquel que está agradecido porque aun cuando no tiene una casa, tiene vida. Es aquel que está agradecido que aunque no tiene un trabajo, está comiendo. Es aquel que está agradecido que aunque no está comiendo pollo o carne, hoy sí se mandó sus 3 platos. Su desayuno, su almuerzo y su cena. ¿Cuántos se mandaron ayer sus 3 platos? Gloria a Dios. El gozo es la satisfacción plena de tener lo suficiente que tengo. Eso no nos convierte en mediocres, en no querer aspirar a más. La aspiración a más no puede ir sobre la base de lo que no tengo. No puede ir sobre la base de la autocompadecencia o la autocompasión que yo tenga de mí mismo, con victimizarme yo mismo. El ángel le dice a los pastores la razón para no tener temor. El hueco que en su corazón dejaría el temor debía ser lleno por la satisfacción plena de un mensaje diferente, duradero, eterno. Os doy nuevas de gran gozo. Y ese gozo era para ellos y para todo el pueblo de Israel. El gozo no tiene su fundamento en las emociones. El gozo representa, mis amados hermanos, mis estimados amigos, el gozo representa la comunión que usted y yo podamos tener con Dios para tener la plena confianza de que Él suple todas nuestras necesidades. Y si alguna no ha sido suplida por Él, su voluntad es agradable y perfecta, por algo no la suplió en ese momento. Eso es gozo, estar tranquilos. Es como cuando usted va a la playa y no sabe nadar, pero se le da la oportunidad de montarse en un salvavidas, ¿verdad? Que lo mantiene a flote. Usted está medio tranquilo porque está sobre el salvavidas. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros. Él es nuestro salvavidas, pero hay que montarse en el salvavidas. Hay que apoyarse en el salvavidas.
Y quizás mi salvavidas en comparación con los demás que están allí es pequeño, no es colorido. De pronto solamente puedo subir los brazos allí, pero me mantiene a flote y su función es la misma que la hace los demás salvavidas más grandes. El gozo que pueda tener de Dios me hace no envidiar el salvavidas del otro, sino estar contento con el salvavidas en donde estoy. Porque recuerde que Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La definición de bueno, agradable y perfecto que tiene Dios para nosotros es muy distinta a la definición que yo tengo de bueno, agradable y perfecto. Yo siempre quiero tener cosas para aparentar, yo siempre quiero tener cosas quizás por competir, pero Dios me da a mí las cosas que necesito conforme a su propósito. Y el mensaje del ángel a los pastores de aquel rebaño fue: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El salmista, allá en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11, escribe: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quiere usted deleitarse siempre y gozarse siempre? Vaya a la presencia de Dios, que es la garantía del gozo permanente. Es la única garantía. La satisfacción personal de confiar en Dios es en su presencia, que su presencia me acompañe, que yo quiera ir a donde su presencia vaya, no que su presencia vaya a donde yo quiera ir. No es así. Sin embargo, escúchame bien, sin embargo, aun cuando Dios no quería que Israel tomara el rumbo que tomó, su presencia nunca les abandonó durante los 40 años que anduvieron en el desierto. De día, una nube les hacía sombra en ese sol inclemente de un desierto donde las temperaturas son altísimas en el día. Les quemaría la ropa y la piel todos los días andando con el cielo descapotado. Pero la presencia de Dios, a pesar de ir en desobediencia, les acompañaba en la Shekinah de Dios. Y de noche se iba al otro extremo de la temperatura. Eran tan bajas que el frío podría matar a cualquiera. Pero Dios se manifestaba como una columna de fuego que tenía dos funciones: alumbrar el camino o el campamento y darles una fuente de calor corporal. Porque cuando Dios quiere enderezarnos a su propósito, irá allí, guiándonos, como a Jonás, que le dijo: levántate, ve a Nínive, predícales esto y esto y esto. Y Jonás medio obedeció, porque dos cosas le mandó el Señor: levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó, pero no fue a Nínive. Y como dentro del propósito de Dios era que Jonás viese la gloria de Dios, lo persiguió y lo metió en la boca, en el estómago de un pez grande. Porque era Jonás quien estaba destinado no solamente a predicarle a Nínive, sino de ver y probar la bondad de Dios. Pero Jonás ya lo sabía. ¿Se acuerda la excusa que le colocó Jonás a Dios? No, Señor, sí. ¿Por qué yo no quise ir? Porque yo sé que tú eres tan bueno que no los ibas a exterminar. Yo quería era que tú los exterminaras. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Entonces, como de todas maneras tú los ibas a perdonar, pues yo no fui. Esa era la excusa de Jonás.
A pesar de su desobediencia, Dios le acompañó porque su propósito era distinto. Solamente podemos encontrar un gozo pleno en la presencia de Dios. El nacimiento de Cristo dio pie también a que creciera como hombre y muriera siendo hombre. Y la muerte de Cristo le permitió a usted y a mí entrar gratuitamente ante el trono de la gracia y presentarnos directamente en la presencia de Dios. Ya no necesitábamos un sumo sacerdote, ya no necesitamos hoy un sumo sacerdote que se presente por mí. Ya usted puede ir delante de Dios, pero ¿sabe qué? Ir delante de Dios es que el proceso de acercarme a Dios me desnude, me limpie de todo pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay cosa, hermano, más terrible que estar alejado de la presencia de Dios. Imagínese una noche oscura. No, bueno, no tengo que decirle que se imagine mucho, con que recuerde las veces que se le va la luz en la noche, ¿verdad? A las 11, cuando no queda ninguna luz encendida, ni la del celular. Muchas veces estamos dentro del cuarto de la casa, donde no pega ni el rayo de la luz de la luna, si es que hay luna. Y hay una oscuridad absoluta, donde no distinguimos si nuestros párpados están abajo o están arriba. No se distingue, es lo mismo. Por el movimiento quizás yo sé si cierro o no cierro los párpados, pero por la vista no distingo. Nuestra vida sin Dios es una oscuridad absoluta. No se ve nada de eso. Por lo tanto, nuestras decisiones nos llevan siempre al final, al destino que nos separa de Dios. Nuestro corazón se va endureciendo, nuestra conciencia se va cauterizando y vamos normalizando en nosotros el adulterio, la fornicación, el hurto, el homicidio. Y usted me dirá, pero yo no he matado a nadie. Cuando en mi corazón aborrezco a alguien, el Señor me titula, yo soy un homicida. Y le expliqué hace unos domingos atrás que la Biblia no solo hace referencia a que yo odie a alguien. La Biblia hace referencia a que yo aborrezca a alguien. Que en términos nuestros es diferente al odio. Pero que para Dios, odio, aborrecer es igual a homicida. Si aborrezco a alguien, desde lo profundo de mi corazón lo maté. No lo aguanto, es insoportable. Lo deseché. ¿Y a quién desechó Dios de nosotros? Si nos dio a su Hijo para que todo aquel que quiera llegarse a Él, acudamos a través de Cristo. Esa opción la tenemos todas las criaturas que vivimos en este planeta. Y el mensaje del ángel a los pastores nos habla de ese gozo. Y ese gozo tiene una noticia interesante que se la explica en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la noticia que debe producir gran gozo en nuestras vidas. Dios con nosotros. Y sabe que cuando Jesús nació, Él mismo hace la alusión e ilustra con perfecta pedagogía a sus alumnos
que Él estaba con ellos. Cuando le explica sobre el Consolador que iba a venir cuando Él se fuese. Y con maestría el Señor le enseña a sus discípulos que Él está con ellos. La palabra con nos lleva a entender el espacio compartido uno al lado del otro. Y efectivamente por 33 años Jesús estuvo con ellos. Sobre todo los últimos 3 años de ministerio público del Señor Jesús, estuvo con ellos, acompañándoles, sirviéndoles, ministrando, haciendo milagros, multiplicando panes, dando de comer, levantando enfermos, echando fuera demonios, enseñando los principios del reino. Estuvo con ellos. Pero enseñando el Señor también les dice, pero vendrá más adelante cuando yo me fuere, porque si yo no me voy, Él no puede venir. Vendrá más adelante un consolador. Y entonces ese consolador ya no estará con ustedes. Ya no se habla de la geometría, de compartir un espacio. Ya no se habla del espacio circundante, del con. Ahora se habla del en. Ya no estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Cristo en mi corazón, Cristo en mi mente. ¿Cómo puedo tener la oportunidad de perder tal gozo de tener a Cristo en mi corazón? Cristo en mi corazón, manifestado a través del Espíritu Santo, cambia mi vida. Y si mi vida cambia, tu vida puede cambiar. Y así cada una de las vidas que tiene un encuentro con el Señor puede cambiar. Os doy nuevas de salvación, dice el ángel, con gozo, profundo gozo. Y ese gozo en nuestro corazón reflejado por un Espíritu Santo por el Espíritu Santo que transforma nuestra vida, nos hace cambiar, nos hace ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el apóstol habla enseñándonos y nos dice, el que robaba, no robe más. El que murmuraba, no murmure más. El que fornicaba, no fornique más. El que adultera, no adultere más. Esas son las realidades de nuestra vida. Por eso el gozo no va acompañado con las emociones, la alegría, que es lo que normalmente mi mente la ilustra. Si nos volvemos al versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, veremos cómo continúa el mensaje del ángel. Ese mensaje que ya le dijo a los pastores, no teman. Ese mensaje que ya le dijo a los pastores el por qué no iban a temer. Hay un mensaje, hay un anuncio, hay unas buenas noticias que dan gozo, que dan gran gozo. El mensaje continúa diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese lo que el mensaje trae de parte del ángel a los pastores. Señala a Cristo como pocas veces Cristo se abrió aún con sus discípulos más íntimos. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquella reunión que Jesús tenía con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a comentar lo que escuchaban de la gente, que tú eres un maestro, un excelente maestro, otros dicen que tú eres un profeta, y bueno, hay quienes creen que tú eres la reencarnación de Elías. Y pare usted de contar. Y el Señor Jesús entonces ahora personaliza la pregunta. Ajá, eso dice la gente, pero ahora, ¿quién dice ustedes que soy yo? Ustedes conocen lo que Pedro responde y cómo el Señor se maravilla. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu te ha revelado que yo soy el Cristo, el Mesías prometido. Pero ya los ángeles le habían revelado a los pastores
que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Qué mensaje tan poderoso recibieron los pastores aquella noche trabajando en el rebaño. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, certificando las profecías que anunciaban el nacimiento del Mesías en la ciudad del rey David. Y por eso la dirección de este mensaje de parte del ángel a los profetas era tan clara. Pocos mensajes de parte de Dios para la humanidad en este instante y con esta connotación fueron tan claros como este. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo Jesús. Y lo titula de una vez, el Señor de todo. Un único, un suficiente Salvador, porque recuerde que al principio le decía que sin sangre no podía haber expiación de pecado, pero con la sangre del animal no alcanzaba para expiar los pecados para siempre, por lo que el pueblo anualmente debía presentar un nuevo sacrificio ante el sumo sacerdote. Hebreos 8, 9, 10, léalo en su casa. Y allí explica, pero ahora en la sangre del unigénito Hijo de Dios, que sería vertida en la cruz del Calvario, la remisión de nuestros pecados sería permanente y eterna. No necesitaría Jesús volver a morir como sí lo hacía el pueblo con los animales. Hoy moría un animal, dentro de un año debía volver a morir otro animal. Y el año siguiente, otro animal. Y así durante todas las generaciones que cumplieron la ley ceremonial de Moisés. Pero usted y yo hoy, llegados ante la presencia de Dios, a través de la sangre del unigénito, catalogado como un Salvador, esa sangre nos redime de todos nuestros pecados pasados, presentes y los futuros si nos arrepentimos. Recibimos la profecía desde Isaías 53. Muchos de ustedes se conocen de memoria este pasaje bíblico. Pero el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense cómo ya Dios desde la eternidad veía en nuestro tiempo pasado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a decir, cargó en pasado. El tiempo verbal de la palabra cargar está en pasado. Pero estamos hablando de Isaías, que en nuestro tiempo está en el pasado, está en el futuro la muerte de Cristo. ¿Sí me entiende? En Isaías 53, Cristo no había nacido. Lo que está diciendo es del futuro. Va a nacer, pero él dice, cargó en él, porque Cristo, Dios, la deidad, lo que se representa desde allí, no está sumergida en nuestro tiempo y espacio. Ya Dios lo había visto desde la eternidad, ya lo había planificado desde la eternidad, y desde la eternidad ya había sucedido en el mismo instante en que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, como se explica en Filipenses, y decidió venir a vivir, a tomar forma de siervo y a humillarse muriendo la muerte de los malditos. Filipenses 2, todo el capítulo. Así somos llevados a entender, por lo menos si hemos leído en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Ese nombre se le dio a María y le dijo, llamarás, como dice Mateo 1, 21, 22, y será Jesús, que significa el Salvador. El Salvador. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El mensaje de la palabra en este tiempo: no temas, no temas. Hay un gozo, hay una noticia buena que trae gozo. Nació el Salvador, Cristo Jesús. Y termino con el versículo 12, que complementa la identidad que el ángel le está dando a los pastores. No solamente les indica el nombre del Salvador, no solamente les indica que es el Salvador, también les dice cómo lo iban a encontrar. Y el versículo 12 de Lucas 2 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La manera como Dios llega a nuestras vidas es una manera que no es común, no es frecuente. Dios no hace cosas para parecerse a los demás y a todo el mundo. Dios hace siempre las cosas especiales. Le digo algo. Cuando en el pueblo de Israel nacía un niño, normalmente, según la posición social de la familia, pero lo normal era que como nacía en un lugar apropiado, la casa, una partera, no habían hospitales así como hoy, clínicas, ¿no? Habían parteras especializadas. Acuérdese que desde Moisés, ¿se acuerda, verdad? Las parteras atendían los partos. Bueno, las parteras iban a la casa, atendían el parto y la familia se regocijaba. Atendían al niño con regalo, le preparaban un espacio y entonaban música en la casa. Durante 1 o 2 días había una fiesta allí. Familiares, amigos llegaban con sus presentes, con sus regalos, y había música que alegraba, era la alegría de recibir una criatura, de acompañar a los padres en esa felicidad de tener a su primer hijo, o a su segundo, o a su tercero, o a su 11º hijo. Pero a Jesús le tocó solo con sus 2 padres en un pesebre, que a nosotros nos parece lindo y bello porque los hemos visto llenos de lucecitas que brillan, que alumbran, y un pesebre que a veces es mejor aún que las cunas de la UCI de los hospitales. Está tan bonito que provoca sentar cualquier niño allí, ¿verdad? Es lo que la imaginación ha hecho al transformar el pesebre que la gente pone en sus casas o que dibuja en las pinturas. Bien acomodadito, un montón de gente, pero el mensaje del ángel a los pastores no nos dibuja esa realidad. Y para entender cuando nos dice el pesebre, debemos buscar la realidad de cómo era un pesebre en aquel entonces. Jesús, siendo Dios, habiendo estado presente desde la eternidad y habiendo colocado la piedra fundacional de la tierra en ese primer día de Génesis, estaba naciendo como un pordiosero, desasistido de cualquier asistencia médica, o por lo menos de las parteras, sin música que acompañara, sin familiares, parientes ni amigos que vinieran
a llenar su vida de alegría y la de sus padres con la música que se entonaba, totalmente solos en una cueva fría, oscura, sin pintura, olorosa a. Allí fue dado a luz Jesús el Salvador. Y el Señor le da al ángel el mensaje a los pastores: así hallaréis al niño, sin canciones, sin alegría, sin lucecita, sin aguinaldo, sin gaita. Lo hallaréis acostado en algo que ni siquiera se parece a una canastilla. Más tuvo Moisés cuando fue dejado en la arquilla para que fuese llevado por el río abajo para evitar la muerte. Más comodidades tuvo Moisés en esa arquilla que Jesús acostado en un pesebre hecho de paja. Nuestro encuentro con Jesús es distinto, no es apoteósico, no está lleno de luces, de humos, de cantantes, no está lleno de lo extravagante de este mundo. Está lleno del propósito de Dios. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y así como fue encontrado desnudo en pañales, acostado en un pesebre, así murió en la cruz del Calvario, desnudo, clavado en la cruz, para que su sangre lavara tus pecados y mis pecados. ¿Cómo no acercarnos al Señor? ¿Cómo no darle gloria a Dios en las alturas donde está Él? Y aquí en la tierra, buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido el Salvador de tu vida, el Salvador de mi vida. Una vez, hace 2000 y tantos años atrás, se encarnó y comenzó su vida para expiar nuestros pecados, comenzó su vida en un pesebre. Pero el ángel trajo un mensaje poderoso a los pastores del rebaño de ovejas, tal como la palabra de Dios nos trae este mensaje hoy a nosotros. Ha nacido nuestro Salvador. Cierre sus ojos por un momento y piense en el impacto que esto tiene en nuestra vida. Ha nacido un Salvador. Piense en la forma como nos acercamos al Señor. Piense en el gozo que tiene haber conocido a Jesús como su Salvador. Y eleve una oración de acción de gracias, diciéndole: gracias, Padre, porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo.